Reporteros en Acción presenta Diálogo, la primera entrevista del día. Los temas de actualidad tratados con la frontalidad e imparcialidad de Marco Aro. Diálogo por TV Color, nuestra tele. Muy buenos días, amigos televidentes. Es un gusto poder iniciar esta nueva semana de labores con la grata compañía de todos y cada uno de ustedes. Para el día de hoy tengo la presencia del señor Fernando Suárez, quien es parte del movimiento Acuerdo Nacional por la Revolución Ciudadana. También cumplió funciones de gobernador de la provincia de Cotopaxi y es un activo militante ex militante de Alianza País, luego de que se produjera ese cisma, pero ahora trabajando por la conformación de este nuevo movimiento, Acuerdo Nacional por la Revolución Ciudadana. Muy buenos días, Fernando, es un gusto tenerlo acá. Bueno, seguimos sino bastante comprometidos con estructurar, ¿no?, este movimiento que vendría a ser una alternativa a lo que fue Alianza País hasta hace pocos meses. Bienvenido, Fernando. Buenos días, mi estimado Marco. Buenos días a los ciudadanos y ciudadanas del centro del país, de la Tacunga, de todos los sectores a los que llega este prestigioso canal. Sí, nosotros seguimos trabajando porque siempre manifestamos, estamos por un proyecto político. Y eso es fundamental, que la ciudadanía también conozca, se entere y podamos entender de que los procesos que cuando hablamos de proyectos políticos no son procesos a corto plazo, no son a 10 años, son procesos mucho más largos y así debemos nosotros empezar a configurar, digamos, el quehacer de la política, porque si hay un error que hemos cometido los ecuatorianos, dadas las necesidades imperiosas, dadas las múltiples necesidades que tiene el pueblo, muchas veces a creer en Mesías, creer que las soluciones al país y los problemas que tiene el país son soluciones a corto plazo. Craso error, porque ahí nos equivocamos al elegir, tanto sea personas para las alcaldías, las prefecturas y mucho más la presidencia. Cuando le hablen que le van a solucionar a corto plazo las necesidades que por décadas no se ha podido, ahí le están mintiendo, le están engañando. Si hay algo que rescatar de las múltiples cosas de la década en la que fuimos gobierno con el expresidente Rafael Correa Delgado, es que siempre se habló, por ejemplo, por dar un ejemplo, el presidente decía, bueno, para dar respuesta inclusive al grupo de los Yasunidos, a los grupos de ecologistas, ¿cómo pasamos a una política postpetrolera? La respuesta es múltiple, pero no es con una varita mágica. Para poder desarrollar el país, pasar a una economía en que no esté basada en la extracción del petróleo, la minería, como quisiéramos todos, los que amamos la Pachamama, los que amamos realmente nuestro único hogar, que es esta tierra, debemos pensar a mediano y largo plazo. Entonces, ahí el expresidente Rafael Correa Delgado siempre nos habló de algo que ahora ya no se dice nada, ¿no? El único bien infinito es el conocimiento. Usted analiza la historia reciente de la humanidad, Corea del Sur, por poner un ejemplo, el expresidente Park, que es el padre de Corea del Sur, el que desarrolló Corea del Sur, precisamente se basó en el conocimiento, desarrollar todo lo que es la educación. Entonces, nosotros debemos enfocarnos, igual, así sea la parroquia, el cantón, la provincia o el país, en cuestiones estratégicas de mediano y largo plazo. Caso contrario, seguimos cayendo en la demagogia, en que nos ofrecen por ahí un teleférico, nos ofrecen por ahí Solca, fuera de las competencias que tiene un GAT, y vamos obviamente ilusionados y hemos sido totalmente engañados. Claro. Ahora, señor Suárez, la experiencia vivida durante los 10 años en los cuales usted también fue parte importante del gobierno a través del Ejecutivo, ¿no? ¿Qué lecciones ha dejado? Porque a lo mejor nunca se imaginaron que iba a tener este desenlace, ¿no?, este cambio de gobierno. Bueno, hay varias. Yo digo, una de las principales
es ver que si no se construye un proceso con un tejido social sólido que sostenga los cambios, prácticamente todo lo que se pudo haber avanzado y se ha hecho en bien de la ciudadanía, que es múltiples cosas. Yo siempre destaco algo fuera, inclusive de toda la infraestructura, que es incuestionable, es haber dado institucionalidad al país. A mí me sorprende, escucho muchas veces los noticieros locales y Siempre nacionales. estamos hablando de la reinstitucionalización. Bueno, la reinstitucionalización, como lo están planteando ahora, es volver no 10 años atrás, 20 años atrás. Y en esto yo digo, mi estimado Marco, debemos ser nosotros, tener una rigurosidad académica y además honestidad intelectual. Yo no vengo a engañar ni a quedar bien con la gente, o sea, no es mi función. Yo siempre he sido muy claro, muy frontal en mis cosas, no pretendo agradar, pretendo decir las cosas basado en documentos y sobre todo en la verdad. Entonces, por ponerle un ejemplo, una abogada, la tacungueña, amiga, poeta, doña Martita Jiménez, que reside en Quito, me decía, cuando ganó el presidente Rafael Correa en el 2007, decía, si Rafael Correa, ella era militante de la Democracia Popular, por si acaso, no es de Alianza País, decía, si Rafael Correa hace una sola ley para los servidores públicos, me saco el sombrero, expresión popular. Institucionalizar el país precisamente a base de una sola ley, porque usted recordará Petroecuador con una ley aparte, la superintendencia con una ley aparte, la policía con una ley aparte, las Fuerzas Armadas con una ley aparte. Todos somos servidores públicos, se vista uniforme o se vista de civil, como se dice. Pero entonces, solo para cerrar la idea, entonces, solo ese logro para mí, solo ese logro de haber hecho la LOCEP es un logro enorme. Eso es darle institucionalidad. No solo es la obra física, no es la obra física, sino que a base de la ley, del reglamento que rija absolutamente a todos los servidores públicos, se fortalecen las instituciones. Ese puede ser un aspecto, pero en cambio, uno de los vicios del populismo, y yo creo que más que en los gobiernos progresistas, el gobierno del presidente Correa se inscribió en los gobiernos populistas, al menos así lo afirman varios estudiosos, ¿no? Es precisamente el cooptar, ¿no?, todos los poderes del Estado, inclusive el expresidente de la República, él mismo se autoproclamó jefe de todos los poderes del Estado. Entonces, eso es precisamente desinstitucionalizar el país. A ver, recordará usted que nosotros desde el 2007, su segundo decreto fue llamar a una Asamblea Nacional Constituyente precisamente para refundar el país. La Asamblea del 98, en la que se generó todo el andamiaje jurídico para el saqueo del país, y que no debemos olvidarnos, y que no debemos olvidar es quienes estuvieron, incluido el señor Julio César Trujillo, ¿no es cierto? Incluido en este grupo de asambleístas que generaron todo el andamiaje jurídico para el saqueo del país. No debemos nosotros fácilmente olvidar a aquellas personas que ahora se presentan con un ropaje, como el señor doctor Julio César Trujillo, de que están haciendo las cosas en beneficio del país. Pero cuando Rafael Correa Delgado es igual, cuando dijo voy a meter la mano en la justicia, tenemos nosotros, esa idea de que él dirigía la justicia, de que él ordenaba a los jueces, y no es así. Parece que sí. Bueno, yo digo, ahí están las evidencias que se dan para la destitución del señor Gustavo Yarc. No, yo digo, si fuese así, yo digo, en este momento, Rafael Correa Delgado, con la jueza Camacho, tendría ya sobreseimiento definitivo, en este caso Balda, un caso tan vergonzoso para el país. Entonces, es fundamental entender de que reinstitucionalizar es el jefe de Estado, no es jefe de gobierno más. Y no es que él estaba dando órdenes, sino que nos metieron, los grandes medios de comunicación. Yo respeto mucho la prensa alternativa, los canales alternativos, pero los grandes medios de comunicación cumplen precisamente una función: dejarnos una lectura
totalmente alejada de la realidad. Tan es así que, claro, a base de repetir 100 veces, se ha convencido a la ciudadanía que el presidente Rafael Correa metió la mano en la justicia. Metió la mano en la justicia para cambiar la justicia, que ha sido además alabada por varias instituciones internacionales, reconocida por varias instituciones y juristas internacionales la justicia ecuatoriana. Yo creo que solo regresar al 2006 y mirar los miles de expedientes votados en los pasillos de las Cortes, sin un sistema realmente, además de haber reformado el COGEB, el COIB y todo eso, para darle institucionalidad a la justicia. Entonces, son los logros que, a pesar del empeño que tienen los grandes medios de comunicación de ocultarlos y hacernos creer lo contrario, eso ya es incuestionable. Vamos a irnos a una pausa y les dejo planteada una vez la inquietud. Entonces, ¿cómo juzgar la actuación del Consejo de Participación Ciudadana transitorio, que está prácticamente desmintiendo lo que usted está afirmando en tema de justicia, pero también en otros, ¿no? Se han desmontado pues todo ese aparataje que se formó alrededor de la Revolución Ciudadana. Volvemos luego de la pausa. ¿Sufre problemas vasculares? Centro Ecoláser de varices y úlceras. El doctor Juan Benalcázar Freire, formado en los mejores centros vasculares de América y Europa. Diagnosticamos con métodos de última generación, como el equipo Doppler bidireccional computarizado, además del ecodoppler color vascular, para establecer la presencia o ausencia de trombos. Tratamiento efectivo de las varices mediante la cirugía láser, que no requiere de hospitalización. Y la bomba de compresión neumática para el dolor e hinchazón de las piernas. Dígale adiós a las varices y úlceras. Visítenos ahora en La Tacunga. Atención los días sábados previa cita. Emergencia 24 horas. Con la creación de nuevos centros de capacitación, mejoramiento de nuestras vías urbanas, adoquinado en el centro occidental, seguimos dotando de obras de calidad a nuestra población. De mi parte estoy agradecido al señor alcalde, a todos quienes conforman la municipalidad de Cantón Saquicili. Creo que más antes nosotros habíamos tenido mucho polvo, todo eso. Creo que hoy en estos años ya ha venido dando cambio, no solamente en esta comunidad, sino más bien varias comunidades que pertenecen a Cantón Saquicili. Nuestro compromiso con los saquicilienses se construye día a día. Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Intercultural del Cantón Saquicili. Administración 2014-2019. Ingeniería Eléctrica Garzón y Jacome Compañía Limitada, una empresa constituida que viene brindando el servicio técnico eléctrico en los diferentes sectores, así como a las distintas empresas eléctricas del centro del país, planificando, diseñando, construyendo y fiscalizando proyectos eléctricos en medio y bajo voltaje. Ingeniería Eléctrica Garzón y Jacome Compañía Limitada abre sus puertas ahora en la ciudad de La Tacunga, en su nuevo y amplio edificio, así como sus amplios parqueaderos, incluyendo la venta y distribución de material eléctrico para medio y bajo voltaje, para el sector industrial y residencial. Ingeniería Eléctrica Garzón y Jacome Compañía Limitada. Pensando en nuestros clientes, descentralizamos el centro de la ciudad y nos ubicamos en la avenida 1 de Abril y Unidad Nacional, frente a Cooperativa Andina, entrada a la Feria de Autos. Por inauguración, obtenga un 5% de descuento en todos sus productos. Gracias por su sintonía. Nos acompaña el día de hoy el señor Fernando Suárez, militante del Acuerdo Nacional por la Revolución Ciudadana, un movimiento que está en formación. Antes de irnos a la pausa le habíamos planteado, pues, aquel tema tan en boga en estos días, como es el papel que está cumpliendo el Consejo de Participación Ciudadana, que contrariamente a lo que usted afirma, señor Suárez, ¿no?, de que se institucionalizó el país, más bien lo que está diciendo el Consejo de Participación Ciudadana es que hay que rescatar la institucionalidad, y por eso pues se han descabezado una serie de instituciones, digamos, de representantes de varias instituciones.
Yo creo que no solo se ha descabezado, se está desmantelando. Y en este caso le puedo poner dos ejemplos. La misma presidenta del CNE, Claro. doña Nubia Villasís, dice, entonces, si ellos a base de su evaluación, entre comillas, una evaluación debe ser un proceso serio y que se evidencie y toda la ciudadanía podamos inclusive tener acceso a cuáles fueron los parámetros con los cuales se evalúa a las diferentes instituciones. Desde ahí viene, para mí, una enorme duda de lo que está haciendo el Consejo de Participación Ciudadana. Entonces, es fundamental, si Nubia Villasís dice, si nosotros somos ilegítimos, cuando convocamos a las elecciones, que nosotros ya advertimos, recordará mi estimado Marco, que era una convocatoria ilegítima porque no se dio paso a la consulta de la Corte Constitucional como manda la Constitución. Una consulta realmente plagada de ilegalidades, Entonces, ahí existe una contradicción, y lo ha dicho Nubia Villasís de manera clara, muy tarde, pero de manera clara. 1. 2. Hay miles de jueces, incluido aquí la provincia de Cotopaxi y latacungueños y cotopaxenses, que no están aquí en la provincia, sino están en todo el país, que concursaron, se capacitaron, les dieron charlas, seminarios, y a mí me dio mucha tristeza que cuando se habló tan mal de la judicatura, ninguno de estos jueces salga a defender, decir, yo, Juan, soy juez a base de mis méritos, yo concursé y a nadie he dado un centavo. Pero entonces, también había del otro grupo, que entraron por la ventana. Es posible, pero será Eso era casi evidente, doctor, como dice el señor Suárez. Incluso, pues, no, todavía se habla de ciertos cargos, ¿no?, que inclusive para los que había que cotizar. Yo no tengo evidencia ni tengo pruebas de ello, pero partiendo de una verdad no consentida, de un hecho no consentido, una verdad no consentida, la absoluta mayoría de jueces, notarios y todos aquellos que conforman fiscales, la función judicial, fueron electos a base de un concurso. Puede tener sus, digamos, deficiencias. Había cuotas. El tema de los notarios, deficiencias. El tema de los notarios había cuotas para asambleístas, exasambleístas, etcétera. Pero no nos perdamos. No, ¿a dónde entonces, ¿qué está haciendo el Consejo de Participación Ciudadana? ¿Está obedeciendo a qué? ¿Consignas políticas? No. Por eso, lo que quiero dejar sentado es que todo concurso, por imperfecto que sea, es mucho mejor que la dedocracia. Ya. Ahora el Consejo está poniendo a dedo. Pero temporalmente. Temporalmente, pero es a dedo. Y está en función, obviamente, de los designios de este gobierno que es, ya se lo ha dicho igual muchos analistas, las pruebas lo dicen así, social cristiano morenista. O sea, el pacto que tienen ahí, obviamente el gabinete es gente de derecha social cristiana, puestos por el mismo presidente Moreno. Entonces, eso evidencia, obviamente, que lo que nosotros, con todos los errores que se nos puede achacar, se hizo, quieren, como siempre lo dijeron en campaña, descorreizar. Claro, esa es la y palabra. Descorreizar significa, para un lenguaje común, que los hospitales ya no tengan como ahora insumos, ¿no es cierto?, que empecemos a retroceder en todos los derechos que en estos 10 años se logró. Antes, mi estimado Marco, usted no me va a dejar mentir, ni siquiera hablábamos de derechos. Solo este hecho de que nosotros, la ciudadanía, sepa que a través de una constitución también aprobada por una mayoría absoluta del pueblo ecuatoriano, que nos da derechos y que conocen la mayoría del pueblo ecuatoriano que tiene derechos, eso es un logro que muchas veces puede ser un intangible, pero es fundamental. Es fundamental que el pueblo sepa que tiene derechos, que no pueden ser soslayados. Ahora, Fernando, ¿y qué decir? Porque ustedes persisten en este proyecto político, ¿no es cierto? Pero, ¿qué decir? Algo que a lo mejor ustedes no se imaginaron o un poco fueron complacientes
porque se sabía que la corrupción estaba corroyendo precisamente el proyecto de la Revolución Ciudadana. Bueno, yo digo, y lo repito, y lo he dicho en varios medios de comunicación, nosotros no vamos a justificar absolutamente ningún acto de corrupción. Eso está claro. Pero, solo por recordar un poco, los mismos grupos económicos ahora fortalecidos, y si usted revisa la historia, son los que le decían al indio Alfaro, al viejo luchador, ladrón, corrupto. Es una estrategia, pero ahora perfeccionada, pulida. ¿Por qué? Porque, si bien es cierto, nosotros podemos decir que se infiltraron algunos corruptos, no podemos, igual yo defiendo este gobierno, porque la absoluta mayoría igual somos gente honesta, gente transparente. Entonces, ¿cómo no defender un proyecto en el que sacó de la miseria más de 2 millones de personas? ¿Cómo no defender un proyecto que, por ponerle un ejemplo, cuando las empleadas domésticas no tenían ningún derecho, ahora tienen derecho precisamente a un salario justo, a ser afiliadas al IES? Sí, ¿y cómo explicar ese grupo de los denominados morenistas, que antes eran defensores a muerte del correísmo, ¿no?, por utilizar un término no despectivo, por supuesto, ¿no? Ahora pues están con Moreno? ¿Cómo explicar eso? Quizás falta de coherencia ideológica, oportunismo, no sé, ¿qué calificativo se puede dar a esta posición? Bueno, siempre ha sido claro, un revolucionario no se vende, un revolucionario está por principios, está por conceptos, está porque quiere realmente transformar su realidad, quiere transformar el país, quiere transformar la sociedad. Lo que vengan a justificarse es que nosotros por la corrupción, es que el primer acto de corrupción de un ser humano es no ser leal a sus principios. Ese es el primer acto. Coherencia, la coherencia. Claro. Digan lo que digan, le pongan el ropaje que le pongan, las personas, yo digo en su gran mayoría, por no decir en su totalidad, que se quedaron con un gobierno que traicionó, y ya voy allá, Y ese ha sido los términos que han usado. Sí, pero ¿por qué digo traicionó? Son vulgares oportunistas, punto. Y hay que decirlos con nombre y apellido, vulgares oportunistas, ¿no es cierto? Porque para mí y para los compañeros que estamos con Rafael Correa Delgado y con el proyecto de la Revolución Ciudadana, hubiese sido fácil también, pues decir, es que nosotros lo supimos. No. Aquí, Claro, a lo mejor Fernando Suárez se hacía morenista y seguía de gobernador. No, jamás, porque... Como hay algunitos yo digo, ¿por qué traicionó? Claro, hay un buen grupo de que estuvieron. Así es, Claro. Es una vergüenza, porque yo duermo tranquilo. ¿Se imagina cómo le miro a los ojos a mi hija, a mis hijas, a mi esposa, después de haber defendido a un hombre que yo seguiré defendiendo como Rafael Correa Delgado, y llegar a la casa? No deben conciliar el sueño, estoy seguro que sus conciencias no les debe dejar conciliar el sueño. ¿Y por qué utilizamos la palabra traición? Porque como nunca antes hubo un hecho inédito aquí en el país. Construimos un plan de gobierno para que lo encabece el licenciado Lenín Moreno Garcés, con cientos de reuniones en toda la geografía ecuatoriana. Se construyó este plan de gobierno como nunca antes se lo había hecho aquí en el país, y claro, usted sabe que el Código de la Democracia exige, obliga, y presentamos ese plan de gobierno construido desde la base. Y si usted elige, pudo haber sido Lenín Moreno, pudo haber sido cualquier otra persona, tenía que continuar, corregir lo que tenga que corregir, pero continuar con ese programa de gobierno y no entregarse a la derecha, ¿no es cierto?, como lo ha hecho en este momento el presidente Moreno. Esa es la gran diferencia. Nosotros seguimos dando, digamos, batalla y dando lucha, porque creemos que hace falta que en el país entendamos que se necesita gente de principios, gente coherente, que a la primera tentación... Que a lo mejor puede pero a lo mejor puede estar equivocada también. Bueno, nosotros podemos poner como ejemplo todo lo que hemos hecho. No venimos acá a vender ilusiones, sino a poner como ejemplo lo que hicimos en estos 10 años. Claro. Por eso,
nosotros no podemos decir estamos equivocados. Podemos perfeccionar, podemos mejorar, pero ha habido grandes aciertos. Claro. Y si usted pone una balanza, claro, todos los hechos de corrupción no se compadecen con lo que ahora, por decreto, ¿no es cierto?, a base de la ley, están saqueando el país. Ahora, solo por ponerle, mire, quienes piensan lo contrario, en cambio. sería bueno, sería bueno si usted algún momento, en otra ocasión, me invita y conversamos única y exclusivamente de lo que se aprobó en la Asamblea, sobre la ley de, entre comillas, de fomento productivo, la TROLE 3 que nosotros le hemos puesto. Entonces, ¿por qué? Ya hablaremos Porque de eso. ese es fundamental, que la ciudadanía entienda cómo ahora ni siquiera se necesita que el Fondo Monetario Internacional venga con una carta de intención. Ni siquiera Argentina que firmó una carta de intención con el Fondo Monetario Internacional tiene, digamos, medidas tan drásticas como las que ahora, por ley aprobada por los nacionalistas social-cristianos, pero quizás necesarias, Fernando, bueno, por eso, para salir también del profundo bache en que quedó la economía. Si me del permite país. algún momento conversar, Si vamos a conversar. ustedes. Solamente así, dos palabritas nada más, porque llegamos ya a la parte final. Liquidada la posibilidad de que Correa regrese al país con lo que está sucediendo. Bueno, no hay garantías. Vemos cómo se ha cooptado, ahora sí. O sea, me refiero inclusive a futuro, por el asunto. Nosotros trabajamos en la posibilidad, ahorita estamos recolectando firmas para poder inscribir a nuestro movimiento Acuerdo Nacional y después trabajar en una posible Asamblea Nacional Constituyente. ¿Para qué? Para rehacer todo lo que están destruyendo en este momento. Y solo ahí, obviamente, si usted también conversa, hoy escuchaba en una radio que a pesar de todo, el presidente, sin estar acá, tiene el 34% de aprobación. O sea, estando solo con un teléfono celular, él sigue teniendo una enorme aprobación. Es por lo que se hizo, por los que más necesitaban, es por todo lo que construimos. Y más que las obras físicas, yo siempre destacaré que Rafael Correa Delgado nos devolvió la dignidad del pueblo. Esto es fundamental. Muchas gracias al señor Fernando Suárez. Son criterios que nosotros los exponemos dentro de la pluralidad que debe caracterizar precisamente a nuestros medios. Muchas gracias, gracias también a ustedes, amigos. Continúen con el noticiero Reporteros en Acción. Reporteros en Acción presentó Diálogo, la primera entrevista del día. Los temas de actualidad tratados con la frontalidad e imparcialidad de Marco Aro. Diálogo por TV Color, nuestra tele.